Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 3 del capítulo 5. Cuando comencé a principios de año con esta, no vamos a decirlo serie, sino que comencé a predicar, recuerdo que el primer pasaje que tomé fue el de Hebreos 5 sobre la inmadurez. No me imaginé que íbamos a encontrar tanto bien, tanto provecho. Y yo he sido muy bendecido en este tiempo y espero que usted también. Y aquellos que por una razón u otra se han privado de las otras exhortaciones, gracias al Señor le damos a Claudio por también porque él ha podido subir las predicaciones y espero que las escuchen. No es lo mismo escucharlas después, porque justamente hay cosas que ahora se van a decir que tienen que ver un poco con lo que ya dijimos, pero si no escucho eso, entonces ahora va a quedar así. Bueno, pidámosle al Señor que Él tenga misericordia y que Él obre en nuestros corazones, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 4, versículos 14 hasta el 5:3, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has querido que toquemos estos temas. Gracias, Señor. Tú sabías lo que necesitábamos. Y venimos a ti ante esta hora, hambrientos, sedientos de ti y de tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestras vidas. Rogamos tu bendita asistencia, tu dirección, y te lo pedimos por Jesucristo, que eres nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, confianza plena. Confianza plena, ese es el título de este sermón, así lo van a poder encontrar después. Es muy raro, hermanos, que alguien confíe en un desconocido. Se da, pero es algo raro. Lo opuesto es algo generalizado. Desconfiamos de los extraños. ¿Por qué algunos no confían en Cristo? Porque no le conocen. Porque Cristo es un extraño para ellos. Conocer a una persona lleva tiempo. Pensemos, por ejemplo, en nuestros padres. ¿Quién mejor que nosotros para hablar con propiedad de ellos? Crecimos a su amparo, supimos de sus alegrías y tristezas, sabemos de sus gustos. Pero así y todo, debemos reconocer que no sabemos todo de ellos. Los conocemos en su relación padre-hijo, madre-hija o madre-hijo. Pero no conocemos en la misma profundidad a nuestros padres cómo son como cónyuges, cómo fueron, como trabajadores. Y a ellos también como hijos de nuestros abuelos.
Y así sucesivamente. Y pasan los años y tenemos que reconocer cuán poco conozco a mi padre, cuán poco conozco a mi madre. Y si ocurre así con alguien que tuviste por años a tu lado, ¿qué podemos esperar de relaciones más alejadas? Dios desea ser conocido. Él desea ser conocido. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice, así dijo Jehová. ¿Qué dijo? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jesucristo, Colosenses 1:15 nos dice que es la imagen del Dios invisible. Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 17:3 leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Y como conocer a Dios es conocer a Jesucristo, desde que Él se manifestó al mundo, desde la misma encarnación, Satanás ha estimulado la mente de los hombres para que dentro de las filas de los seguidores de Cristo se siembren semillas de maldad y de falsa doctrina respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, tan temprano como en el siglo I, estaban todavía los apóstoles. De hecho, Juan escribe contra ellos en su primera epístola, en el capítulo 4. Aparecieron los docetistas, herejes que negaban la naturaleza humana de nuestro Señor, diciendo que Él solo tenía una apariencia de humanidad. Él parecía un ser humano, pero no era un ser humano. En el siglo II aparecen los ebionitas, que negaban la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús, diciendo que Él solo era el hijo natural de María y de José. Él no es divino, no, Él solamente el hijo de María y de José. Esa es la herejía de los ebionitas. En el siglo IV aparecen los arrianos, que también negaban la naturaleza divina de Jesús, enseñando que Él no era eterno, que era similar, pero no igual a Dios. Estas enseñanzas fueron condenadas por la cristiandad en el Concilio de Nicea en el año 325. También en el siglo IV apareció la herejía apolinaria, que mientras afirmaba la naturaleza divina del Señor, enseñaba que el logos divino reemplazó al espíritu humano, afectando así con esta doctrina la humanidad de Cristo. Esto fue condenado por el Concilio de Constantinopla en el año 680.
En el siglo V aparecieron otras dos herejías respecto a la persona de Cristo. Los nestorianos, que enseñaban que en Cristo había dos personas, una divina y otra persona humana. Esta herejía fue condenada en el concilio de Efeso en el año 431. La otra herejía del siglo V fue la de los eutiquianos. Ellos enseñaban que Cristo era una naturaleza mezclada. No era ni totalmente humana ni era totalmente divina. Era una mezcla. Eso enseñaban. Ellos fueron condenados, esta herejía fue condenada por el concilio de Calcedonia en el año 451. ¿Qué sostiene la fe una vez dada a los santos respecto de la persona de Cristo? Bueno, que Cristo es una persona, no dos, no una mezcla, es una persona con perfecta humanidad y deidad total. Una persona, dos naturalezas. Así quedó asentado en el seno del cristianismo desde el concilio de Calcedonia en el año 451. Todas estas herejías asomaron en la cristiandad y lograron engañar a muchos. Y aún hoy hay miles de seguidores de algunas de estas herejías antiguas. Estas doctrinas heréticas estaban concebidas para opacar, para oscurecer, para esconder la bendita persona del Señor Jesucristo. ¿Y dónde lograron su propósito? Ellos lo lograron en aquellos que no prestan atención a la palabra de Dios, en aquellos que la ignoran. Estos son los que como niños fluctuantes son llevados por todo viento de doctrina, engañados y atraídos por hombres que usan el error como fuente de engaño y a los engañados como fuente de ingresos. Por ignorar, por descuidar la palabra de Dios. Otro tanto, esto respecto de la persona de Cristo, pero otro tanto ocurre con la obra de Cristo. La Escritura nos habla de su obra, que es tan vasta, tan extensa, que ya, mire, a comienzos del siglo III ya se sistematizaba la enseñanza acerca de Cristo como ejerciendo oficios de profeta, sacerdote y rey. ¿Cuánto sabemos de estos oficios de nuestro Salvador? ¿Qué podemos decir de él como profeta? ¿Qué podemos decir de él como sacerdote? ¿Qué podemos decir de él como rey? Hermano, ¿y dónde vamos a aprender de estos oficios? ¿Dónde? En las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de los oficios de Cristo, de la obra de Cristo, y la podemos estudiar bajo estas categorías: profeta, sacerdote y rey. Necesitamos profundizar en las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, para tener una idea más acabada de los oficios del Redentor, porque en el mundo que conocemos, estos oficios se han desdibujado y tergiversado con profusión. Anda ahora y pregunta por ahí, ¿qué es un profeta? ¿Un profeta? Te van a decir. Bueno, algunos te van a decir que él es un ermitaño, que un profeta es un ser extraño, que habla cosas que nadie entiende. Otros te dirán que un profeta es alguien que tiene poderes milagrosos, que predice el futuro. Y no van a faltar los que te van a decir que y pide dinero. ¿Qué es un rey? Bueno, eso es más fácil, ¿verdad? Un rey es alguien que tiene autoridad. Bueno, eso es lo que se espera, al menos, ¿verdad? Que un rey tenga
autoridad. Es alguien que tiene un buen pasar, que tiene muchos sirvientes. Pero también conocemos de reyes que son como figuras de adorno nada más, que no son ni considerados ni obedecidos para nada. Conocemos de reyes corruptos, de reyes malvados, en fin, hasta, hasta existe el rey del mote con huesillo. Todas estas cosas entonces no nos hablan bien del oficio del rey. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, aquí los que han salido de la iglesia romana debieran tener ventaja, ¿verdad? Pero ¿qué oímos hoy de los sacerdotes? Bueno, ellos hace siglos que están desprestigiados. Y no por aquellos que los odian, por aquellos que le tienen inquina, no, sino que por sus mismas conductas. Se cumplen en ellos las palabras de Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 16, porque dice ahí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En verdad, hermanos, para saber y conocer de Cristo, debemos volvernos a las Escrituras. Las palabras de Jesús a los judíos en Juan capítulo 5, versículo 39, son dignas de nuestra atención hoy. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. También en el versículo 46 de Juan 5, si creyeses a Moisés, dice el Señor, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Cuando esté leyendo los 5 libros de Moisés, escribió de Jesús. De mí escribió él. No podemos obviar el Antiguo Testamento si se trata de conocer a Jesús en plenitud. Es lo que el autor de Hebreos sabe. Y por ello nos acerca vez tras vez a las Escrituras. Nos habla desde las Escrituras y fundamenta sus enseñanzas con las Escrituras. Les ha exhortado recién. Exhortación que vimos los domingos anteriores y que podemos resumir en una frase: permanezcamos firmes. Esa se podría ser el resumen de la exhortación de los domingos pasados. Permanezcamos firmes. Y ahora, en este pasaje de los versículos 14 al 16 de Hebreos 4, su exhortación pasa a otra, pero no está desligada de la anterior. Les dice que es posible mantenerse firmes y les da 3 razones. Primera, podemos permanecer firmes porque tenemos un sumo sacerdote que tiene acceso a Dios. Versículo 14. Segundo, podemos permanecer firmes porque este sumo sacerdote puede socorrernos de nuestras debilidades. Versículo 15. Tercero, podemos permanecer firmes porque podemos acercarnos al trono de gracia, podemos acercarnos a Dios para alcanzar el perdón de nuestros pecados y la ayuda de que tenemos necesidad. Versículo 16. Veamos entonces lo primero. ¿Qué significa antes que tenemos un sumo sacerdote? Notemos aquí que pese a que ellos están en un tiempo en el que oficiaban los sumos sacerdotes, debe explicarles brevemente. O sea, a mí me da la idea como que ellos
practicaban su religión, iban al templo, pero no tenían idea de por qué estaba el sacerdote. Y aquí el autor de Hebreos tiene que explicarles a ellos. Tiene que explicarles quiénes fueron los sumos sacerdotes en la vida religiosa del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos el versículo 1 del capítulo 5. Porque dice que los sumos sacerdotes venían de entre los hombres y eran seleccionados para relacionar al hombre con Dios, para intermediar, para asegurarle al hombre que hay perdón de pecados, que hay reconciliación con Dios y que hay un culto que Dios recibe y que él debe rendir a Dios. Los sumos sacerdotes eran necesarios porque hay un Dios y hay pecado, y ambos son excluyentes. El pecado crea una barrera entre Dios y los hombres, pero Dios, que es rico en misericordia, hizo provisión para el pecado del hombre y para reconciliar al hombre con él. Fue él que ordenó que hubieran sacerdotes, y estos serían los encargados de ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado. Habrían animales sacrificados. Habría sangre inocente derramada para reconciliar al pueblo con Dios, pues como dice en Hebreos 9:27, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Este sistema no era perfecto, nos dice el versículo 2 del capítulo 5, pues él también está rodeado de debilidad. Y en el versículo 3 nos dice que él mismo era pecador, por lo que debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, ese sistema sacerdotal, esos sacerdotes, era un sacerdocio imperfecto, limitado. Él mismo tenía que ser reemplazado, puesto que moriría como todos los hombres. De hecho, hermanos, entre el ascenso de Herodes el Grande como rey de los judíos en el año 37 a.C. y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, en ambos lapsos de tiempo, considerando ambos lapsos, 37 antes de Cristo, 70 después de Cristo, en este tiempo hubieron por lo menos 26 sumos sacerdotes. Si hacemos la cuenta, un promedio, digamos, de 1 cada 4 años. Morían ellos. Había que reemplazarlo. Al observar todo esto viniendo de la mano de Dios, indudablemente, Dios es perfecto, esto es imperfecto. Entonces, necesariamente esto apunta a algo mejor, apunta a algo perfecto, apunta a Jesucristo. Porque todo habla de Jesús. Todo apunta a Jesús. Como le dijo Jesús a los judíos en Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de mí. Ahora entonces veamos el versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Según se desprende de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, esta es la segunda generación que oye el Evangelio desde que fue anunciado por el Señor. Hacía 2 generaciones que había ocurrido la crucifixión, muerte y sepultura del Salvador, pero todos sabían que no había permanecido en la tumba, sino que tal como las escrituras lo habían anunciado, él había resucitado al tercer día y luego había ascendido a los cielos. Jesús está vivo. Es lo que dice aquí.
Jesús está vivo. Los sumos sacerdotes terrenales mueren. Él está vivo y no solo eso. Hebreos 7:16 nos dice que posee vida indestructible. Entonces tenemos un sumo sacerdote y además él está vivo. Otra cosa que vemos es que él traspasó los cielos. Jesús ascendió a los cielos, confesamos en el credo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él está en la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote terrenal solo podía entrar una vez al año por pocos minutos al lugar santísimo. Esa era la habitación, la morada de Dios en la tierra, y podía entrar solo el sumo sacerdote, exclusivamente él y nadie más, tan solo una vez y por poco tiempo a la presencia de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero Él mora en la misma presencia de Dios. Él tiene acceso inmediato, ilimitado, perpetuo y continuo a Dios. Hebreos 7:25 nos dice que teniendo un sacerdocio inmutable, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero hay más. Él no es un ser humano elevado a la posición sumo sacerdotal. Dice claramente en nuestro texto Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Él es el Creador. Míralo en el capítulo 1, los versículos 8 al 10, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando del Hijo. Le llama Dios y Él es el creador. Mírenlo también en los versículos 2 y 3 del capítulo 1 también. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro sumo sacerdote. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. Este darse tiene un valor infinito, pues no es la sangre de toros o machos cabríos, la sangre que él ofrece, sino su propia sangre, su preciosa sangre, la sangre del Hijo de Dios. Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hechos 20:28 nos dice la gloria, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando el Padre ve el sacrificio de su Hijo, su propia sangre derramada por mi pecado, queda satisfecho. Es suficiente, dice. La deuda está cancelada, el rescate está pagado, su justicia ha sido vindicada y su gloria exaltada.
mi transgresión ya no cuenta ante sus ojos, porque ésta está cubierta por la preciosa sangre de su Hijo. Entonces, este versículo nos dice que tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre y mora en la misma presencia de Dios, y allí Él intercede por nosotros, presentando ante el Padre su preciosa sangre. Esta es entonces una poderosa razón para permanecer firmes. Pero también podemos permanecer firmes. El segundo punto, porque este sumo sacerdote puede socorrernos en nuestras debilidades. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. He aquí, hermanos, algo maravilloso y admirable. Él conoció la tentación de primera mano. Fue tentado en todo, pero nunca se dio al pecado. Nunca pecó. Conoce el poder que ejerce la tentación en el alma humana. Sabe del fuego abrasador que amenaza con destruir todo atisbo de virtud. Experimentó la presión de tomar atajos y hacer su propia voluntad. Todo hombre tiene su precio, se dice con cinismo y descaro, pero los mismos que sostienen esto se entregan al pecado por migajas, cual por dioseros inmundos. Nada saben de resistir a la tentación de pecar. Jesús nunca pecó y por lo mismo es el único que conoce a plenitud la tentación. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él puede simpatizar con nosotros en nuestro dolor, pobreza, menosprecio, burla, hambre, sed, calumnia, injuria, rechazo, desprecio, incomprensión, mentira, tristeza, soledad, llanto, cansancio, traición. ¿Qué sentimiento te embarga hoy? Jesús sufrió lo mismo y más intenso, pues su alma no estaba contaminada por el pecado. Él es puro y santo y perfecto. Él conoce el dolor extremo, la cercanía de la muerte y su abrazo asfixiante. Él sabe también de nuestra atracción por el pecado y puede compadecerse de nosotros porque experimentó la tentación en todas sus formas. John Piper, hablando de este texto, enumera algunas tentaciones que te pido considerar. Jesús fue tentado a mentir para salvar su vida, a robar cuando su madre quedó viuda con 7 hijos, a codiciar las cosas de los ricos que conoció. Fue tentado a deshonrar a sus padres cuando estos fueron más estrictos que otros. Fue tentado a tomar venganza cuando fue acusado falsamente. Fue tentado a la lujuria cuando María secó sus pies con su cabello. Fue tentado a la autocompasión cuando sus discípulos cayeron dormidos en el huerto y lo dejaron solo. Fue tentado a murmurar contra Dios cuando Juan el Bautista muere por el capricho de una bailarina. Fue tentado a burlarse de sus acusadores cuando estos no pudieron responder a sus preguntas.
Cuando leí esto que escribió John Piper, me maravillé aún más de mi Señor, porque yo había pensado algunas de estas tentaciones, pero no todas. Algunas sí, pero ver todo esto, y sin duda algunas deben haber más, y hay más. Porque estando en esto, recordé una tentación muy común hoy, y que sé que experimentan algunos amados míos. Y dije en voz alta, estaba solo aquí, y dije en voz alta, Señor, tú nunca quisiste evadirte. Nunca fuiste tentado a evadirte. Pensaba en mis queridos y quería que Él me diera una palabra para ellos, porque hay quienes se evaden hoy día en el alcohol o en las drogas o en ambas cosas. ¿Tendrá una palabra para ellos nuestro sumo sacerdote? ¿Tendrá alguna palabra para ellos nuestro buen Dios, Jesucristo? Sí, hermanos. Mateo y Marcos nos relatan el momento de esa tentación. Era costumbre darle a los condenados a muerte una especie de narcótico que consistía en una mezcla de vino y mirra, y así podían sobrellevar mejor el suplicio, ya que quedaban drogados. Leo Marcos capítulo 15, versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo bebió. Él rehusó evadirse porque quiso morir, entregar su vida con el pleno uso de sus sentidos y facultades. Llevaba días sin dormir, había sido flagelado, estaba débil y deshidratado. Había sido humillado, pero lo esperaba más humillación y sufrimiento indecible. ¿No era hora entonces de aliviar un poco el dolor? ¿Por qué no acortar entonces el tiempo de sufrimiento? No, él no lo hizo. Él soportó la tentación para experimentar el dolor y el sufrimiento de manera tal que ningún mortal jamás experimentará en esta vida. Y aún así no tomó el narcótico, no tomó atajos al dolor. Él fue tentado a drogarse para evadirse del dolor. Soportó esa tentación por ti. Ah, dirás, pero mi mujer me dejó, mi compañero de vida me traicionó y ahora lloro mi soledad. Oh, alma atribulada, considera al que fue abandonado por todos, aún por su propio amante padre, lo que le llevó a exclamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes la respuesta a esta pregunta sin maldad? ¿Puedes responderle al buen Jesús? Yo y muchos aquí presentes te lo diremos. Fue por mí, fue por ti. Él fue abandonado en la cruz por ti, por mí, para que no experimentes la helada noche de la soledad eterna, para que no sufras el dolor punzante de una conciencia que te acusará eternamente mientras olas de dolor se suceden por los siglos de los siglos. Sí, Él murió en tu lugar. Jesús fue tentado de la misma forma que nosotros lo somos, y aunque jamás sucumbió a la tentación,
Él puede y quiere ser compasivo con nosotros. En tercer lugar, hay una tercera razón para permanecer firmes. Y esta es porque podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hermano, qué hermosa exhortación. Acerquémonos. El autor se incluye. Es que todos necesitamos acercarnos al trono de gracia. He oído muchas veces y yo mismo he orado y pedido algo incorrecto. Señor, ¿quién no ha orado así? Dame de tu gracia. Como si Dios no estuviera dispuesto a darla. Como si Él mezquinara su gracia. No, Él quiere darnos su gracia. Gracia sobre gracia. Gracia hasta que sobreabunde. Gracia para salvar y gracia para perseverar. Gracia para soportar y gracia para vencer. ¿Dónde Él la da? ¿Qué dice el texto? En el trono de gracia. Él da mucho más valor. Esto es de mucho más valor que un trono de oro macizo, pues al ser un pobre y miserable, tal vez se me conceda estar ante ese trono áureo, pero eso no me convierte en rico, ni sacia mi necesidad, y me retiro de ese trono esplendoroso, tan pobre y miserable, como cuando acudí entonces. Yo estoy necesitado de gracia. Y soy invitado, estimulado, animado a acudir a este trono, porque sólo así recibiré misericordia y hallaré gracia para el oportuno socorro. Pero también debemos reconocer, tenemos necesidades, sí, pero también tenemos pecado. Y en el fondo, sabemos que no merecemos la ayuda que necesitamos. ¿Qué haremos entonces? Necesito ayuda para vivir mi vida. Necesito ayuda como esposo. Necesito ayuda como padre. Necesito ayuda en mi trabajo. Necesito ayuda en mi enfermedad. Necesito ayuda en mis finanzas. Necesito ayuda, pero no merezco la ayuda que necesito. Y aquí me siento tentado a abandonarme a la desesperanza. Pero Dios acude en nuestra ayuda. Salmo 85, versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Qué nos dice Dios? Él nos dice que Jesucristo fue hecho sumo sacerdote para compadecerse de nuestras debilidades, que podemos acercarnos a su trono de gracia, que allí recibiremos misericordia, es decir, algo que no merecemos, que recibimos gracia para recibir ayuda cuando lo necesitamos. Hoy, querido hermano, hoy, ¿necesitas gracia? ¿Qué necesidad estás experimentando en tu vida? Ah, hermano, acude al trono de gracia. Acerquémonos, como dice el autor, confiadamente al trono de gracia. Necesita gracia, ven, juntos de la mano, vamos ante el trono de gracia. Solo allí vamos a encontrar misericordia. Mira y contempla por fe nuevamente la cruz.
no está vacía. Ahí muere el Cordero de Dios. Allí entrega su vida y vierte su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Eso es gracia. Y puedes tenerla ahora mismo si le entregas tu vida al Salvador. Él es tu sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Amén. Oremos.